arrancadores suaves, que es lo que nos toca ver hoy. Y la siguiente semana, si es que siguen los paros, vamos a avanzar variadores de frecuencia. Esos son nuestros dos últimos temas que ya nos toca ver, ¿no? Entonces, ya tenemos la fecha del examen, ya tenemos los laboratorios desarrollados. Hoy les voy a enviar el laboratorio para el arrancador suave, los materiales necesarios para que podamos entender cómo trabaja y listo, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a la obra. Voy a apagar mi cámara porque, como les digo, está un poco inestable. Está el internet, entonces la cámara consume más recursos, ¿no? Entonces voy a apagar mi cámara, ¿ok? Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Gracias por contestar. Bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es el arrancador suave. A ver, háganme recuerdo, hemos hecho los primeros 4 laboratorios. A ver, 4 laboratorios que han sido arranque directo, inversión de giro, arranque estrella triángulo. Luego hemos hecho frenado dinámico, lógica cableada, ¿no ven? Dentro de la lógica programable hemos hecho arranque directo, inversión de giro y hemos hecho estrella triángulo, ¿no ven? Hasta ahí son 7 laboratorios, ¿no? Sí. Entonces este sería el laboratorio 8 para nosotros, ¿no? El arrancador suave. ¿Estoy bien o...? Sí, A ver, ingeniero. éxito. Estamos bien, ya. Entonces, el laboratorio 8 va a ser nuestro arrancador suave. El objetivo de este laboratorio justamente es que entendamos que existen diferentes formas de arrancar, ¿no? Hemos visto que hay una forma de arranque mediante la lógica cableada y también mediante la lógica programable. Sin embargo, también podemos utilizar distintos dispositivos eléctricos, electrónicos, con los cuales nosotros podemos también hacer el arranque, aprovechándonos de la electrónica de potencia, y la aplicación de esta electrónica de potencia en la industria se le ha llegado a llamar electrónica industrial, ¿no? Entonces, para la electrónica industrial, nosotros utilizamos estos dispositivos que los podemos encontrar en el medio, que nos garantizan o en qué nos benefician, ¿no? Nos benefician mucho a nosotros en el sentido de que el arranque, a diferencia de un arranque directo, ya no consume tanta corriente al momento de arrancar, ¿no? O sea, este tipo de dispositivos, porque son unos equipos electrónicos, eléctrico-electrónicos, que están incorporados tanto el circuito de control como el circuito de fuerza en un solo equipo, pero permiten arrancar en tensión reducida. Eso es muy importante, ¿no? Tensión reducida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que teníamos nosotros bueno, cuando hemos hecho el arranque estrella triángulo, esos también entran en tensión reducida, ¿no? Al 58% de su tensión, ¿ya? Y eso es lo que hemos verificado. En estos arrancadores suaves, que son equipos electrónicos, como les digo, hay de distintos modelos dependiendo del fabricante. Pero vamos a hablar de los modelos más pequeños, porque los modelos más pequeños son los que vamos a encontrar nosotros en el mercado. O sea, vamos a encontrar en nuestro medio. Como saben, nuestra industria no es muy grande. Entonces, nosotros generalmente utilizamos arrancadores suaves para arrancar motores no muy grandes, ¿ya? No muy grandes. Estamos hablando de 10 HP para abajo.
Entonces, ahí utilizamos más que todo los arrancadores suaves. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de que lo vamos a arrancar por tensión reducida. Evitamos picos de corriente elevados y también estos dispositivos hacen una protección directa hacia el motor. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de los arrancadores suaves. ¿Ok? Y en la práctica nosotros vamos a hacer las conexiones eléctricas de los arrancadores suaves, que es muy simple, les voy a mostrar lo simple que es, ¿no? Dentro de un momento, de manera teórica. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy colocando que son los arrancadores suaves, que podemos regular nosotros una tensión, que generalmente empieza desde un 20 a un 30%. O sea, no arranca al 100%, sino arranca en el lapso de un 20% a un 30%, que ya está identificado. A partir de ahí, hace una rampa, hace un arranque lineal, o sea, va colocando tensión linealmente. Entonces, hasta llegar a su tensión máxima, a su tensión de funcionamiento. Una vez que llega a su tensión de funcionamiento, entonces empieza a funcionar. Si alguien, creo que hay algunos que quieren ingresar, si le pueden pasar el... Ah, bueno, no creo que no pueden pasar, tengo que nomás yo habilitar. Ya. Entonces, eso, vuelvo a repetir, va a tener una rampa de aceleración. Algunos le llaman rampa de arranque, ¿ya? Pero esto es lineal. O sea, la tensión va a ir proporcionalmente lineal para llegar a su tensión nominal. Entonces, eso evita que exista un pico de corriente elevado, ¿no? No existe un pico de corriente elevado en este tipo de arranques, ¿ok? Entonces, aquí solamente para que podamos entender, ¿no?, nuestras comparaciones. En tensión, este es un arranque directo, ¿no? La tensión al 100%. El arranque estrella triángulo al 58%. Y los arrancadores suaves están entre un 30, 20 en algunos casos, por ciento, que van a ir subiendo de manera lineal hasta el 100%. Esta es su curva de inclinación lineal. Va a tener un arranque lineal. Si hablamos de las corrientes, miren, en un arranque directo la corriente es muy elevada, ¿no? 8 a 10 veces más. En un arrancador suave casi no llega a subir, es casi lineal, casi, ¿no? En un arranque estrella triángulo, bueno, ya sabemos, ¿no?, que empieza a corriente reducida 1 o 2 veces más y en el momento del cambio sube, pero es un instantáneo, ¿no? No es mucho tiempo. Y el par del motor, miren, el par del motor tiene mayor par, obviamente, el arranque directo, el arranque estrella triángulo no mucho, y el arrancador suave tiene un par casi constante, o sea, un par nominal. O sea, esas son las ventajas que nos llega a presentar este tipo de arranques, este tipo de sistemas y de equipos. ¿Ok? Sus aplicaciones, ¿dónde nosotros podemos llegar a aplicarlo, ¿no? Bueno, nosotros los aplicamos mucho en la industria. Generalmente en la industria donde no se requiere variaciones de la carga, ¿ya? Donde la carga casi es constante, como ventiladores, digamos, ¿no? Ventiladores, no es flotadores, mezcladores. O sea, ya se tiene una carga constante, no varía esa carga, ¿ya? ¿Cuáles son las cargas variables? Las cargas variables son las que van a aumentar de corriente. Cuando un motor aumenta de corriente, ¿no? Cuando le aumentamos, o sea, aumentamos la carga. Por ejemplo, en las gradas eléctricas. Las gradas eléctricas pueden estar funcionando, pero si alguien sube, aumenta la corriente, ¿no? Se aumenta la carga. Si se suben 2 o 3 personas, igual empieza a aumentar la carga, ¿no? Entonces la corriente empieza a subir. Bajan 2 personas y demás, entonces ahí la carga es variable.
pero en cargas constantes, o sea, cargas constantes, lo que no tengan variaciones, ahí generalmente se llega a aplicar. Aunque hoy en día les comento que se está potenciando mucho estos arrancadores suaves y ya, bueno, se los puede llegar a utilizar también en cargas variables, ¿no? Pero ya depende mucho de la aplicación en la cual nosotros podamos llegarlas a utilizar. Generalmente es en eso, en las cargas constantes se los llega a aplicar. ¿Ok? Dentro de las consideraciones técnicas tenemos que tomar en cuenta el voltaje versus la corriente, ¿no? Tenemos una relación entre voltaje y corriente, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y también para trabajar con este tipo de equipos, ya nos dan tablas. Los fabricantes nos dan tablas para identificar el voltaje con el cual vamos a trabajar, el par aplicado y la corriente máxima con las cuales nosotros vamos a llegar a trabajar, ¿ya? Entonces, miren, nosotros aquí en un arranque estrella triángulo sabemos que el porcentaje de tensión es al 58%. En un arrancador suave puede empezar desde un 20 a un 30%, ¿no? El par de arranque de un arranque estrella triángulo es al 33%, ¿no? Y a plena carga a un 200%. En un arrancador suave casi es constante, casi es constante. Ahora, dependiendo de los modelos. Vuelvo a recalcar, esta clasificación o tipificación que se hace son con los modelos pequeños. Podemos conseguir modelos mucho más grandes, entonces podemos utilizar porcentajes mayores. ¿Ok? Ahora, ABB como Siemens nos dan softwares con los cuales nosotros podemos dimensionar estos arrancadores suaves dentro de sus propias páginas, dentro de su propio software, para identificar sus propios equipos. Aquí les estoy dejando lo de ABB ProSoft. Entonces, ustedes pueden descargarlo, es gratis igual, pero les hace un dimensionamiento en función a las características eléctricas de su carga, ¿ya? Enseguida vamos a ver el software también. Entonces, los diagramas eléctricos, esta va a ser la parte de fuerza, y esta va a ser la parte, bueno, dependiendo si yo voy a hacer con una realimentación en una autorretención eléctrica o una autorretención mecánica, la parte de control que van a estar incorporados, ¿ok? Entonces nosotros el arrancador suave que tenemos es el DS4, es de Müller, el fabricante Müller, que nos da sus características técnicas de funcionamiento. Puede funcionar con 24 voltios o 220 voltios. Nosotros generalmente lo conectamos a 220 voltios, ¿ya? Tiene señalización lumínica mediante indicadores de funcionamiento LED, ¿ya? Su rampa de arranque tiene una rampa de arranque regulable, ¿no? Que va en tiempo de 0.5 a 10 segundos, generalmente de 1 segundo a 10 segundos. Su tensión de inicio regulable es desde el 30% al 100%, ¿no? Este tiene un contacto de relé así es, ¿ok? Eso es muy importante. Y este va a empezar a funcionar mediante la denominación TORF, que es Top of Ramp, o sea, empieza a arrancar mediante una rampa lineal, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos, este es nuestro arrancador suave que tenemos en la carrera y en el instituto. Estos son los controles. Estamos hablando del más pequeño de los arrancadores suaves, ¿no? Esta es la rampa de arranque en tiempo. Este tiempo puede ir desde 0 hasta 10 segundos, desde 0.5 hasta 10 segundos, como podemos ver acá. ¿Se ve? ¿Se puede notar eso? Que va desde 0 hasta 10 segundos. Esta es mi rampa de arranque. Esta es mi rampa de tensión. Esta tensión empieza al 30%, del 30% al 100%, ¿no?
Entonces, obviamente nosotros hacemos arrancar a un 30, 40% dependiendo de las necesidades. A veces hay un 20%. Y esta es mi rampa de desaceleración. O sea, cuando yo lo apago, también se apaga reduciendo la tensión, a tensión reducida, como se llama. Y esa tensión yo la puedo controlar desde 0 a 10 segundos. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, también nos muestran algunas características para entender la señalización lumínica que tiene, ¿no? Si el LED rojo está iluminado o el LED verde está iluminado. ¿Qué función cumple, no? Si está iluminado el LED rojo, va a parpadear por 2 segundos. Eso es cuando está empezando a arrancar, ¿no? Y una vez que ya ha arrancado, el LED verde se llega a iluminar, ¿no? Cuando están apagados los dos LEDs, el aparato está desconectado. Ahí nos damos cuenta porque a veces se puede desconectar. Entonces hay que ver la señalización lumínica, ¿no? ¿Qué pasa si el LED rojo está apagado y el LED verde está flasheando en ciclos de 2 segundos, ¿no? Estas son condiciones para el funcionamiento, alimentación correcta, pero sin señal de inicio. O sea, una vez que está, es como si estuviese arrancando. Cuando arranca, tiene que estar permanentemente iluminado. El LED verde iluminado y el LED rojo apagado. Entonces el aparato está en funcionamiento, ¿no? Eso hay que entender. Miren, ahora, ¿cuándo nos da error? Cuando el LED rojo tiene intermitencia de 0,5 segundos. Entonces, hay un error. Hay un error, puede ser un error de conexión. Eso es muy bueno entenderlo, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos gráficas, ¿no? Aquí vemos las gráficas de funcionamiento. Miren la tensión. Esta es la rampa de tensión que va a arrancar, ¿no? Y el momento que arranca, ¿no? Los LEDs tienen un parpadeo, ¿no? Un parpadeo. Entonces, si no hay ningún error, el LED rojo está apagado, ¿no? Pero si hubiese algún error, hay un parpadeo, ¿no? Este es el parpadeo del error. Eso es lo que generalmente tenemos que identificar, ¿ok? Entonces, si nosotros analizamos sus conexiones, estas son sus conexiones para la simulación, ¿no? Esta es una cadecimo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar justamente es esto. Este es el equipo. En un equipo ya tenemos su circuito de fuerza como su circuito de control. Dependiendo, si yo tengo un interruptor autoenclavado mecánicamente, lo puedo conectar de esta manera, de manera directa. Entonces aquí tiene una clavija de autoenclavación mecánica, ¿no? Para que arranque. Y lo puedo desconectar también, ¿no? Entonces, esta es la manera correcta en la cual se va a conectar. Si yo quisiera hacer con una autorretención eléctrica con botonera, entonces aquí tengo mi sistema de autorretención y lo voy a conectar al driver. Entonces, de la misma manera, aquí ya tengo mi botón de apagado, de arranque, ¿no? En aquí el mismo botón es tanto de apagado como de arranque. Las formas de conexión, ¿no? Y también tenemos, hay algunos equipos, el que tenemos no tiene, ¿no? Pero si nosotros vamos a ir viendo arrancadores suaves con inversión de giro. Este, por ejemplo, tiene inversión de giro. Por eso nosotros podemos detenerlo, podemos arrancar a la derecha, pararlo, arrancar a la izquierda. Hay ese tipo de inversores. Entonces, ¿qué características eléctricas yo tengo que analizar de mi arrancador suave? El tiempo de arranque, el tiempo de desaceleración, el porcentaje de arranque, ¿no? Y la tensión máxima de funcionamiento. Esos son parámetros que yo tengo que introducir parametrizando al arrancador suave. Siempre, no se olviden eso, la tensión. En algunos casos, en arrancadores más grandes, ya, bueno, se colocan potencias, y hay hasta software y demás. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Preguntas?
¿Preguntas? Todo claro, creo que está. Entonces, a ver, vamos a ver este arrancador de Siemens para que tengan una mejor idea. Ah, aquí está. El arrancador de Siemens. Bueno, ya lo vimos 2 veces. Ya, ¿no? Miren, este es el catálogo que nos da Siemens, ¿no? De su línea Cyrus de arrancadores suaves, ¿ya? De arrancadores suaves para el control industrial, maniobra, protección, vigilancia de motores, ¿no? Entonces, como saben, nuestro motor es nuestra hija mima. ¿Y dónde podríamos aplicarlo, estos arrancadores suaves? Dice, en bombas de agua, bombas de refrigeración, bombas de circuitos hidráulicos. Estas son cargas constantes, ¿no? Ventiladores, aires acondicionados, compresores de frío, túneles de ventilación, carga constantes, ¿no? Compresoras de aire, compresores de frío, compresoras de planta de biogás, cargas constantes. Cintas transportadoras, bueno, esto varía un poco su corriente, pero no varía mucho, ¿no? Porque ya tiene casi establecido. Y algunos procesos de molinos agitadores, como les decía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la mayor parte son cargas constantes, ¿ok? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Aquí tenemos un gráfico de los pares con los cuales generalmente nosotros trabajamos, ¿ok? Y de los motores lo que tenemos que evitar son, ¿no? Caídas y cortes de tensión, cortocircuitos, picos de tensión, desequilibrio de fases, armónicos, bloqueos, arranques pesados o demasiado largos, sobrecargas. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Para cuidar a los motores. Entonces, es por eso que dentro de la línea Cyrus nosotros vamos a tener nuestros arrancadores suaves, ¿no? Arrancadores suaves de esta manera. Con una electrónica de potencia que va a estar incorporada, ¿no? Para sus distintas protecciones. Todas las líneas Cyrus van a presentar estas etapas, ¿no? Que son el seccionamiento, la sobrecarga, la maniobra y la vigilancia. Estas son las gráficas que habíamos analizado anteriormente, ¿no? Del par y de la corriente para un arranque directo, ¿no? Estos son para un arranque estrella triángulo, es el verde, ¿no? Para un arranque directo es el celeste, ¿no? Y para un arrancador suave es este anaranjado. Fíjense, ese es su funcionamiento. En corriente casi constante, ¿no? Casi constante. Entonces, para este fabricante, de esta manera llega a trabajar sus arrancadores suaves. ¿Ok? Siempre se lo compara con un arranque directo para ver la diferencia del funcionamiento. Entonces, hasta aquí creo que se entiende, ¿no ve? A ver, ¿dónde está? Cyrus STS. Este es el software que ustedes se lo pueden bajar directamente de la página de Siemens. Es gratuito, gratis. ¿Ok? Listo, este es el software STS. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Ya, listo. Entonces, miren, yo puedo empezar una simulación o puedo abrir una simulación ya hecha. Vamos a empezar una nueva simulación, ¿no? Para empezar una nueva simulación, miren, para este tipo de software, lo que nos pide son algunos datos del entorno de la carga de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué frecuencia va a funcionar, no? Estamos colocando 50 Hz, ¿no? ¿Cuál es la tensión máxima de empleo? ¿380 voltios o 400? Nosotros tenemos 400 voltios en el instituto, ¿no? La temperatura ambiente máxima, 40 es mucho, ¿no?
Nosotros generalmente como temperatura ambiente colocamos siempre 25 grados, ¿no? Y la altitud en la instalación. La altitud, nosotros, ¿a cuántos metros estamos en la zona sur? En el alto estamos a 4.000, ¿no? 4.100 metros de altura. Por el estadio Hernando Siles a 3.600, ¿no? Y por la Plaza Humboldt estamos a 3.000 metros, ¿no? Entonces, aproximadamente 3.000 metros, de 3.000 a 3.200 debemos estar ahí en cota a cota, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar 3.500 metros. Miren, esos datos ya nos llega a solicitar, ¿no? Esos datos nos llegan a solicitar referido al motor, ¿no? Carga, ¿qué tipo de carga? Bueno, ahorita, esos datos eran generales. Ahora vamos al tipo de motor, ¿no? ¿Cuál es la potencia asignada? Le puedo colocar en watts. El número de polos y el factor de servicio. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos del motor, del factor de servicio? Si mantenemos el factor de servicio 1 y vamos a tener un motor de 4 polos, que es el común, ¿no? 4 polos, ¿cuánto de velocidad es? Jóvenes, ¿cuántos RPMs? 1.500 RPMs, ¿no? No se olviden de eso. Ahora, ¿qué potencia asignada, no? Le podemos colocar unos, ¿cuántos le ponemos? Unos 300, a ver, uno que no sea facilito, unos 30 kilowatts, ¿ok? Miren, dice, se ha seleccionado automáticamente un motor. O sea, Siemens nos va a decir qué tipo de motor. Miren, ya nos ha colocado aquí. El tipo de motor debería ser el 1LE 1501, con una eficiencia tipo 2, ¿no? De 30 kilowatts para 58 amperios. Este es un mediano, de 4 polos, ¿no? Con un torque de 195 newton metro. ¿Okay? Ya nos está dando, ya nos recomienda. Podemos cambiar, ¿qué tal si ponía 25? ¿No? Ya también nos dice, sería bueno que utilices este motor que es de 30 kilowatts, pero que también va a funcionar. Y nos muestra también su gráfica de funcionamiento, ¿no? Empecemos con 30, como habíamos dicho. Carga, ¿qué tipo de carga va a ser? ¿No? Va a ser en vacío, y aquí nos da una serie de cargas que nosotros podríamos llegar a utilizar: un molino, una bomba hidráulica, un ventilador, generalmente un ventilador grande, ¿no? Esta es la curva de la carga, ¿no? Esta es la curva. Presenta una curva exponencial, ¿no? Algunos le llaman una curva cuadrática, no exponencial, cuadrática, una curva cuadrática, ¿no? Entonces, el par de la carga, la velocidad asignada, ¿cuánto va a ser el par? ¿Al 100% o puedo reducir al 50%, que no sea muy pesado? No, generalmente nosotros al 100%. Ese es el par, ¿no? El par. Listo. Tipo de carga o tiempo de arranque. ¿Qué es lo que yo quiero en función a esta característica? ¿Cómo va a arrancar? Con el tipo de carga, el peso que va a presentar la carga, o el tiempo de arranque. Si le coloco el tiempo de arranque, yo tengo que colocar cuánto va a ser mi tiempo de arranque. Generalmente 10 segundos, ¿no? Depende, puede variar. ¿Se puede aumentar? Sí, en algunos casos sí, ¿no? Pero hemos visto que en esta familia a veces va hasta los 40 segundos. Podemos colocarle 10. Entonces, podríamos cambiar eso también, ¿no? 10 segundos. Listo. Parámetros de la aplicación. ¿Hay algún limitante? Límite absoluto de la corriente de arranque. Bueno, yo puedo colocar, solamente quiero que llegue hasta los 80 amperios, ¿no? Entonces, ya, yo tengo este que te puedo recomendar, eso me está diciendo, con un par relativo. Aquí no he habilitado tiempo. A ver,
Si yo quiero que llegue a los 100, error, dice, quiero leer este error, que dice, el motor no arranca. 200. Ajá, para este tipo de motores, sí, con ese tipo de corriente puede, una corriente máxima de 200 amperes. Listo. He llenado mis características eléctricas y me muestra cómo va a funcionar mi arrancador suave. ¿Sí? Cómo va a funcionar, ¿no? Es decir, el par de la carga, el par del motor de arranque en directo y el par del motor con el arrancador suave. Fíjense que es casi constante la corriente, ¿no? Casi constante la corriente. Listo, entonces yo lo puedo bajar, lo puedo imprimir, ¿no? A ver, nombre del proyecto, vamos a colocar ejemplo 1, creo que ya tengo eso en español, generar reporte, fíjense en generar reporte. Está generando el reporte, ¿no? Puedo hacer algunas modificaciones, ¿no? Puedo hacer algunas modificaciones en el sentido de que me van a presentar algunas características eléctricas, la mejor que se adecue a mis requerimientos. Este es su reporte. ¿Mm? Entonces, bueno, no he llenado, tengo que llenar en la página principal. Aquí nombre, el nombre de la empresa. Aquí está la tensión de alimentación que he escogido. 400 voltios, la frecuencia 50 Hz, la temperatura, la altitud con la cual vamos a trabajar. Todos los datos que hemos ido colocando, ¿no? Están. ¿Cuál sería el dato del motor? ¿Qué tipos de características tendría que tener el motor? Como la potencia de 30 kilowatts hasta 58 amperios. Los datos de la carga, qué tipo de carga va a trabajar, ¿no? Están relacionados obviamente con los datos del motor. Limitación de corriente, he colocado hasta unos 200 amperes de corriente. Algunas características, puedo aumentar, listo, ¿no? Y esto yo lo puedo imprimir, ¿no? Lo imprimo. Lo vamos a imprimir, Microsoft Print PDF. Sí, imprimir, y nos va a decir dónde. Y esto es lo que se puede enviar, les comento, directamente a Siemens y nos llega el pedido. Esa es su gran ventaja, digamos, ¿no? Entonces, esto está a ver, aquí, está taller eléctrico, taller y suave. Entonces, que se llame ejemplo 1. Guardar. Está imprimiendo la página 1. Son 3 páginas, ¿no? Veamos la página 2 mientras se imprime. Esa es la primera página. Está cargando la página 2. En la página 2 nosotros tenemos nuestras curvas de funcionamiento, ¿no? Los datos del arrancador suave. El 3RW de la línea 3RW 4038. Este nos recomienda, ¿no? Y ese es el que hemos elegido. Y esta es la hoja 3, ¿no? Algunos datos adicionales que nosotros podemos colocar. Eso se puede llegar a enviar. Lo mismo tiene ABB con lo que les he mostrado con el software. ¿Ok? Ahora, bueno, esto ya está. Fíjense que aquí nos aparece un número 12, ¿no? ¿Eso qué es? Miren, voy a apretar. Nos ha dado 12 opciones para escoger. 12 opciones. Nosotros hemos escogido este primero, por eso nos ha salido el reporte. Pero analizando la hoja de características que me ha dado como reporte, tal vez es mucha potencia para lo que yo estoy necesitando. Tal vez solamente necesito uno de menor potencia. Entonces, tal vez podría trabajar con este. Podría trabajar con este, ¿no? En vez del 3RW de Cyrus del 4038, podría trabajar con el 3RW 4046.
tal vez no me convence, tal vez con una conexión interna, triángulo, poner 5224, o tal vez con algo más general, con esto, ¿no? O sea, aquí nos indica que sería aceptable, ¿no? O el 4046. Entonces, podríamos modificar algunas características más, ¿no? Entonces, aquí en ajustes podemos colocar sistemas de unidades en español. Bueno, eso es lo que nosotros hemos ido colocando, ¿no? Aquí tenemos el entorno de alimentación con los cuales vamos a trabajar. Y aquí nosotros podemos ir colocando para cada proyecto, para abrir, cerrar, y también para cada proyecto la información necesaria. ¿Ok? Entonces, este es el software. Ahora, fíjense que nos ha indicado que el 3RW4046 de la línea Cyrus, ¿no? ¿Y cuál es esa línea Cyrus? Esa línea Cyrus es esta, ¿no? Es esta, la línea Cyrus, que les estaba explicando. ¿Mm? Entonces, esta línea Cyrus tiene los arrancadores suaves para maniobra, para arranque, y tiene categorías y tiene familias, ¿ya? Dependiendo de la clase de arranque con la cual también vamos a trabajar. Los 3RW40, miren, se encuentran en las prestaciones básicas, ¿no? Las prestaciones básicas. Para el control, los 3RW tienen solamente control de 2 fases, no de las 3 fases, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y en potencia podemos tener hasta unos 55 kilowatts, ¿no? Aproximadamente. Por eso cuando nosotros hemos hecho 30 kilowatts, nos ha dado uno por acá, ¿no? Un 30, 38, un 30, 40 aproximadamente. Entonces, esos son por potencias básicas, ¿no? Y son estos, fíjense, los 3W, 30 y 40. Fíjense que este es más simple, solamente tiene, vamos a aumentar el tamaño, ¿no? Ahí, un poquito más acá. Fíjense que ese es el más simple de los Cyrus, ¿no? Entonces aquí tiene su línea de alimentación, ¿no? Aquí está su señalización del dispositivo de funcionamiento, de falla. Tiene un control para el tiempo de arranque, ¿no? Hasta 20 segundos. Y su control hace en 2 líneas, simplemente, ¿no? En 2 líneas. Una línea es directa. Estas 2 líneas es la que hace el control. Una tensión desde el 40% para arriba, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, creo que más allá tengo. Ahora, fíjense el que está a su lado, ¿no? El que está a su lado ya presenta más controles. ¿Qué pasa? Que aquí ya tiene un relé térmico incorporado, ¿no? En el cual podemos determinar la cantidad de corriente. Tiene su botón de testeo, ¿no? Para habilitar y deshabilitar. Tiene sus contactos normalmente abiertos y cerrados, ¿no? Con los cuales nosotros podemos también trabajar. Tiene su control para su rampa de arranque, de aceleración, de desaceleración, de tensión, ¿no? De tensión. Entonces, esas llegan a ser las diferencias, ¿no? Que a medida que vamos avanzando, esta es la línea básica, ¿no? La línea básica. Cómo se monta, generalmente con un contactor, un guardamotor. Se puede también aumentar un relé térmico, ¿no? Entonces, este es el que estábamos viendo, ¿no? Al principio, fíjense que solamente hace el control en 2 líneas, no en las 3. Y una vez que ha arrancado, este se conecta y los sistemas los sistemas electrónicos se desconectan, ¿no? Entonces aquí, por eso es lo que muestra. Tiene un control de
de la rampa de arranque hasta 20 segundos y un porcentaje de tensión. Este arranca desde el 40% de tensión al 100%. ¿Ok? Control de 2 fases y un bypass integrado. Eso es lo único que tiene, ¿no? Entonces aquí también tiene sus contactos normalmente abiertos, ¿no? El 3RW30 es el que estamos analizando, ¿no? Donde entran sus líneas de control de alimentación, contactos normalmente abiertos, su línea de alimentación trifásica, sus dispositivos con los cuales nosotros hacemos la señalización y el control con un destornillador, se hace la parametrización de este tipo de arrancador, ¿no? Su línea de salida. Ahora, el 3RW40, ya como les decía, ¿no? Tiene incorporado su relé térmico, tiene su contacto normalmente abierto, ¿no? Y tiene un bypass. Un bypass justamente se utiliza para señalización y análisis de funcionamiento, ¿no? Su test de test, tiene su también señalización lumínica y como les decía, tienen sus distintos controles para su tiempo de arranque, su tiempo de desaceleración, su tensión, que empieza desde el 40% al 100%, ¿no? Y aquí su control de corriente, su clase, tipo de clase. Generalmente nosotros estamos con la clase 10, ¿no? Clase 10. Entonces, aquí abajo, sus contactos normalmente cerrados, la salida de sus terminales de la línea trifásica, ¿no? Muy interesante. Entonces, este es su manual. Aquí nos explica con más detalle cómo es su funcionamiento y las partes que va a presentar, ¿no? Que va a presentar justamente este tipo de arrancadores suaves. Sus circuitos con los cuales podemos trabajar, ¿no? También nos muestra aquí nuestro circuito de arranque que nosotros podríamos colocar, ¿no? Circuito de control. Los 3RW40, los 3RW50 ya son más robustos, ¿no? Hasta 315 kilowatts, ¿no? Entonces vamos a disminuir. Fíjense que ya vienen con mayores capacidades y mayores prestaciones. Este tiene control de 2 fases, bypass integrado, limitación de corriente, protección electrónica contra sobrecarga del motor, parada suave, entrada de termistor, en los 40. En los 50 tiene todo, ¿no? Entrada de termistor, salida analógica, HMI de visualización, tarjeta de comunicación. Miren, un arrancador suave ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, presenta una tarjeta de comunicación opcional. ¿Eso para qué sirve? Monitoreo, adquisición de información, de datos. Entonces, como les decía, nosotros trabajamos en la clase 10. Puede trabajar ya en la clase 20, ¿no? Y para trabajar ya en la clase 20 son funciones, trabajos más pesados, ¿no? Trabajos más pesados. La clase 10 son, como les decía, cargas constantes. Forma de conexionado, ¿no? Todos sus terminales. Nos van explicando sus controles que tienen, ¿no? Que también se lo puede parametrizar de esa forma, ¿no? Cuáles son nuestras características y nuestros paneles con los cuales deberíamos trabajar, valores adecuados, su funcionamiento. También tiene bueno, estos ya llegan a tener su propio software, les comento, que nosotros los podemos conectar directamente y mediante este HMI lo podemos parametrizar. O directamente su panel de comunicación, ¿no? Se pueden llegar a conectar. Estos ya presentan módulos con los cuales también pueden llegar a trabajar. Miren, ya presentan módulos de comunicación para Profinet, Profibus, Modbus,
TCP, Modbus, RTU, Ethernet, IP, ya se pueden conectar de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense ahora los 3 RW52. Estas ya son prestaciones generales. Este sí hace el control a las 3 fases. O sea, ya las 3 fases se llega a controlar. Pero fíjense, ya son más robustos, ¿no? Aplicaciones clase 10 y clase 20. Tiene un HMI, los 50 y los 52. Fíjense, control de las 3 fases. Parada suave, par suave, entrada de termistor, ya presenta mayores características. Forma de conexión. Forma de conexión. ¿Cómo se llegaría? Estos, por ejemplo, este ya es un módulo que directamente se puede programar, sacar de uno para colocar en otro, les comento. Así se deja hueco. Saca y se vuelve a colocar. Eso sirve para combinar software. O sea, cuando generalmente sus parámetros ya están dentro de una memoria. Entonces yo puedo sacar, parametrizarlo otro, así sucesivamente. Es como llevar un flash que ya tiene el programa y lo cargo. Entonces, fíjense, ya prestaciones altas, el 3RW55. Control de 3 fases, pero ya muchas cosas más, ¿no? Ya nos llega a traer módulos de comunicación, distintos módulos de comunicación, ¿no? Y ahí su tabla de comparación. ¿Ok? Ese es el software, como les dije, es el STS, enlace de descarga, dice, se lo pueden bajar. Esto les voy a mandar enseguida. ¿Ok? Bonito, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, Ya. Gracias por contar. Pensé que nos habíamos desconectado y he hablado al aire. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces lo último que nos queda es verlo en funcionamiento dentro del simulador. Estoy abriendo el KDesimu. Este es suave. ¿Dónde estás? Enseguida comparto mi pantalla. Supongo que no deben estar viendo mi pantalla. Vamos aquí. Entonces, este es un... A ver, vamos a ver. Aquí vemos que está conectado. Espérenme un poquito. Ahora sí. Vamos a hacer funcionar. Entonces vamos a arrancar. Este es una autorretención eléctrica, ¿no? Esta es una seta de emergencia. Entonces, fíjense aquí, el valor de tensión va aumentando en función al tiempo. Y está funcionando a 220, al 100% de su tensión. ¿Eso se nota? Vamos a tratar de aumentar un poquito más para verlo. Entonces, cuando yo aprieto stop, fíjense que se desconecta y está bajando la tensión. ¿No? Otra vez, voy a arrancar. Este ha empezado al 30 y algo por ciento y va subiendo hasta llegar a los 220. ¿No?
220 y está funcionando, ¿no? Está funcionando ya el arrancador suave, que este es el circuito de control, ¿no? Que es el que el motor ya está funcionando. Cuando lo detengo, entonces va disminuyendo su tensión igual porcentualmente en una rampa lineal. Entonces va a llegar a 0 y se apaga, ¿no? Se apaga. Stop. Entonces, las características, ¿no? El tiempo de arranque, el tiempo de parada, el porcentaje de tensión y la tensión nominal de arranque, ¿no? Eso es lo que está funcionando. ¿Ok? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Si no me equivoco, era el 5. Este ya es con una clavija autoenclavable, ¿no? Con autos de tensión mecánica. A ver, vamos a arrancarlo. Igual, ¿no? Empieza a tensión reducida. Y el F1, ¿qué pasó aquí? Que termine de arrancar. Y lo voy a desconectar. Se desconecta, igual tiene un tiempo, ¿no? No es que ese ratito se desconecte. Que se apague. Pero no ha funcionado, ¿no? Ya, stop. ¿Qué pasó acá? El F1. A ver, vamos a ver si está bien conectado. Vamos a hacer la prueba de esta manera para ver si está conectado. Oh, el motor entonces no está bien conectado, ¿no? %, ya debería estar funcionando el motor y no está funcionando. Entonces hay que volver a cablear. Listo. Ah, eso parece que está mal conectado, ¿no? Entonces ahora sí conectamos acá y lo cableamos. Exacto. Y de acá a acá. Listo. A ver, hagamos la prueba. Y lo arrancamos. Opa, nada. Porque no está arrancando. A ver. La protección eléctrica. No, eso es falla, ¿no? Y lo desconectamos. Que se apague. Listo. A ver. Stop. Vamos a sacar el térmico y vamos a hacer la prueba de nuestros cables porque no está conectando. Aquí debería funcionar. Nada. Entonces aquí hay una mala conexión, ¿no? Hasta aquí llega y aquí es la cosa. Stop. Listo. Un rato vamos a eliminar la protección eléctrica para mover. Ahí debería funcionar.
Exacto. Entonces nuestra conexión, ¿no? Nuestra conexión estamos haciendo mal. Que arranque. Listo. Entonces es la conexión, ¿no? Igual cuando se apaga, miren, sigue funcionando, ¿no? Pero tiene una rampa de desaceleración. Listo. Entonces, stop. Esto lo vamos a mover más abajito. Y esto lo vamos a conectar acá. Ahora sí debería de a ver. Ah, algo está mal, ¿no? ¿Qué está mal? A ver, otra vez. Vamos a ver si los cablecitos están bien. Ah, aquí, algo está mal aquí. En los siguientes cables. Entonces haremos esto acá. F1. Vamos a sacar el F1 que estaba. No, estos son sensores. Acá está. Perfecto. Cables. Nada, no se niega. ¿Qué está mal? No hay el F, nada. Qué raro. Nada, se niega a mis encantos. Si quieres bailar, morena dama. Pero aquí funciona. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a abrir otro. Deberíamos tener el libro. Directo 2 y el de...
Este. Ajá. Bueno, ya lo hemos analizado, ¿no? Era por aquí. Arrancador suave con inversión. Quería mostrarles. Podemos tenerlo de la siguiente manera, ¿no? Giro a la derecha, igual, ¿no? Está aumentando en función de la tensión. Este está alimentado con 400 voltios. Entonces, en el taller tenemos que medir esta tensión de arranque, ¿no? Sí, eso es importante. Stop. Se está apagando, ¿no? Y ahora la vamos a girar en sentido contrario. Listo, se apagó. Entonces, ahora vamos a hacerlo funcionar a la izquierda en mi caso, ¿no? Y si apretara, no pasa nada porque aquí está la protección que siempre colocamos, ¿no? Listo. Eso quería mostrarles. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente laboratorio. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Todo claro? Voy a dejar de compartir mi pantalla para preguntarlos a los muchachos. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es un arrancador suave, ¿no? Es un arrancador. Y el último tema que nos toca ver es el variador de frecuencia. Yo, Dios mediante, espero que en estos días ya se solucione este problema y nos podamos ver en el taller. ¿Ok? Si no hubiese preguntas, vamos a dar la clase por terminada. ¿Ok? Listo, entonces creo que no hay más preguntas. Nos veríamos conmigo el siguiente jueves, Dios mediante. Van a tener cuidado. Esta mañana yo salí temprano y estaba todo bloqueado en el alto, ¿no? Está un poquito peligroso, entonces hay que tener cuidado. Tratemos de no salir, ¿no? Y nos dedicaremos a hacer nuestras actividades en el interior de nuestra casa. Nos pondremos al día en varias tareas que ustedes deben tener con las distintas materias. ¿Ok? Aprovechen bien su tiempo. Conmigo nos estaríamos viendo el siguiente jueves. Que les vaya muy bien, cuídense, aprovechen bien su tiempo. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Que vaya bien. Pero Chao, chao. Chao.